Hola amigos, hoy quiero que hablemos de por qué a María se le llama con diferentes nombres. ¿Nunca te has preguntado por qué a María le dicen de tantas maneras distintas? O sea, la Virgen del Carmen, Guadalupe, Rosa Mística, de Fátima. Y uno piensa, ¿son diferentes o qué pasa? Pues resulta que no, es la misma María, pero cada nombre tiene una historia súper interesante detrás. En este video quiero contarte justamente eso. ¿Por qué María recibe tantos nombres? ¿Qué significan y cómo nacieron esas advocaciones que hoy conocen millones de personas en todo el mundo? Además, seguro que vas a descubrir nombres que ni siquiera sabías que existían. María de Nazaret fue escogida por Dios para ser madre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Jesús escogió a María para que ella fuera madre nuestra cuando ella se encontraba a los pies de la cruz. Su nombre es María y desde entonces ella se hace presente de diferentes maneras y en diferentes tiempos a sus hijos. Las advocaciones son un título, referencia o nombre aludido que se otorga a un lugar o a una figura o a una imagen o un recuerdo. Literalmente indica el modo de llamar o designar. Por ejemplo, los católicos solemos llamar o advocar a la Virgen María, Madre de Dios, de distintas maneras, según el lugar donde esté instalada la devoción o según la circunstancia, si es una aparición o si la nombra patrona. Esto no quiere decir que haya multitud de vírgenes a quienes se le considera la Madre de Dios. La Virgen es una sola, María. Así como en la Biblia solemos encontrar distintos títulos para referirse, por ejemplo, a Jesús, y no por ello significa que haya distintos Jesuses. Algunos de los nombres para designar a Jesús son el Buen Pastor, que lo encontramos en Juan 10:11, Cristo, Hijo de Dios, lo encontramos en Mateo 16:16, Cordero de Dios, lo encontramos en Juan 1:29, Alfa y Omega, que está en Apocalipsis 22:13. Y así sucesivamente hay muchos más nombres para designar a Jesús. Así también sucede con nuestra Madre. A pesar de ser una sola, se le otorgan distintos nombres de acuerdo al lugar de devoción, aparición o patronazgo. Dentro de las advocaciones marianas existen dos tipos, y aquí vamos a entrar y nos vamos a desprender de dos ramas muy grandes que una es la de carácter místico, que son relativas a dones, misterios, actos sobrenaturales o fenómenos milagrosos de la Virgen, como anunciación, asunción, presentación, y también las apariciones terrenales. En muchos casos han dado lugar a la construcción de santuarios dedicados a la Virgen. En este video daré algunos de los ejemplos de advocaciones originadas por algunas de sus apariciones y también de advocaciones marianas de carácter místico. Vamos a comenzar con las advocaciones originadas por algunas de sus apariciones. Entre ellas se encuentra la Virgen del Carmen. Cuenta la historia que María se apareció a San Simón Stock, superior general de la Orden del Carmelo, a quien le entregó sus hábitos y el escapulario, principal signo de culto mariano carmelita. También encontramos la Virgen de Guadalupe. María se apareció al indio San Juan Diego en la Ciudad de México y realiza el milagro más grande de evangelización que jamás se haya conocido, la conversión inmediata de millones de indígenas del Nuevo Mundo. Nuestra Señora de Fátima. María se aparece a Lucía y a los santos Jacinta y Francisco en Fátima, Portugal. Entre los ejemplos de advocaciones marianas de carácter místico encontramos la Inmaculada Concepción. Proviene del dogma de la Inmaculada Concepción que nos dice que María fue concebida sin pecado original. Otro gran ejemplo es María Auxiliadora. María, quien por su poder de intercesión ante su Hijo Jesucristo viene en auxilio especialmente de sus hijos que sufren aquí en la tierra. Y bueno, ahora ya tiene mucho más sentido porque María tiene tantos nombres diferentes, ¿verdad? Al final, cada advocación tiene su propia historia, su propio contexto y una manera distinta en la que las personas se han acercado a ella a lo largo del tiempo. Pero la verdad, esto apenas empieza, porque en el próximo video voy a comenzar a hablar de cada advocación mariana, más a fondo,
cómo surgieron, qué significan y por qué llegaron a ser tan importantes en distintos lugares del mundo. Recuerda que somos eco del cielo, refugio del alma.